Teoría de las comunicaciones. Bueno, cuando vamos a hablar de administración de redes, tenemos que comprender primero lo que es la teoría de las comunicaciones para poder saber que son recursos finitos que debemos controlar y administrar de una manera eficiente para lograr precisamente el efecto que buscamos en las comunicaciones. Vamos a empezar por la historia de las comunicaciones. Todo comienza cuando el ser humano supera los sistemas rudimentarios de comunicación, gestos, muecas, gruñidos, etc. Y surgen la habla articulada, la comunicación articulada. Cuando empieza a gestar o a producir sonidos que permiten lograr cierta comunicación. De esta forma, se fueron inventando sistemas con el fin de que los mensajes perdurasen, fueran más duraderos. Y entonces se empezaron a crear los llamados pictogramas, por ejemplo, los pictogramas egipcios. También, ya desde antes, incluso los sumerios, fueron los primeros en atribuir un símbolo a un sonido particular y se grababan en piedra. Empezaron a crear un lenguaje sonoro. Los fenicios inventaron un alfabeto por el cual podían escribir cosas. Después se crea por Gutenberg la imprenta, en donde permite grabar en papel las diferentes cosas que el ser humano quería comunicar. Esas son características que nos van dejando cada uno de estos formas de comunicación básicas y que se van migrando hacia el futuro. Se generan en un pasado histórico, incluso muy lejano, y van evolucionando y cambiando a lo largo de la historia. El despegue de los sistemas de comunicaciones esencialmente inicia a partir del siglo XIX. Los sistemas de comunicación por impulsos eléctricos por cables dan origen a lo que conocemos como el telégrafo. Posteriormente se especializa más para hacer viajar voz sobre ese canal de comunicaciones eléctrico, una línea de cobre, una línea conmutada de comunicación, y da origen al teléfono. Entonces, tanto el telégrafo como el teléfono fueron las primeras formas de comunicación a distancia sobre una estructura de un sistema eléctrico que permitía el trasladar información de un lugar a otro. Posteriormente se crea la comunicación a través de ondas electromagnéticas, comunicación inalámbrica, que viaja en dos formas: la forma del radio y la forma de la televisión. Sin embargo, también ya se estaba trabajando lo que se conoce como telefonía móvil, que era una forma de comunicarse sin tener que estar conectados a un cable alámbrico, porque utiliza la atmósfera como medio de transmisión inalámbrico. Y entonces de esa manera se genera esa forma de comunicación. Así tenemos ahora lo que es el radio, la televisión y las comunicaciones inalámbricas, esencialmente vía satelital. Estos satélites reciben ondas de la Tierra y las retransmiten a otros lugares de la misma. Cronológicamente, las tecnologías de las comunicaciones podemos hablar de la siguiente manera. Por ejemplo, 3500 años antes de Cristo, en Sumeria se crea la escritura cuneiforme, y un poco más tarde, en Egipto, se inventa la escritura jeroglífica. 3000 años antes de Cristo, Egipto utiliza el papiro para la escritura. Es, vamos a decir, la primera sociedad del mundo que utiliza una forma escrita, impresa.
Hay algún detalle que dice que el papiro fue usado primero por los chinos, primero por los egipcios, pero es una zona entre Europa, ya sea una zona medio oriental o semi-oriental, vamos a decir, o oriental, que da origen a esa forma de escritura en el papiro, en el Medio Oriente, vamos a decir. En 1500 años antes de Cristo, los fenicios crearon ya una forma de comunicación estructurada por medio de un alfabeto. Ahí nace la forma de comunicación escrita. 170 años antes de Cristo, el pergamino es usado, ¿sí?, en Pérgamo, por eso de hecho de ahí migra el nombre como pergamino, como alternativa de papiro. En lugar de un papiro es pergamino, el cual estaba prohibida su exportación de Egipto, o sea, tenía que estar solo ahí. Era como una forma de información local que no querían que el resto del mundo la tuviera, porque el manejo de la información pues es una, vamos a decir, es poder. Del 26 al 37 después de Cristo, Tiberio gobierna el imperio desde la isla de Capri mediante señales con espejos metálicos que reflejan los rayos solares. Pues a través de eso se comunicaban de un lugar a otro, ¿sí? Se hacían las líneas, era una especie de telégrafo solar. En el 105 después de Cristo, Lun inventa el papel, o sea, ya no es un papiro, ya no es un pergamino, sino ya ahora es un papel. El papel, que es una pasta de la celulosa y la hemicelulosa de las plantas, ¿sí?, tratada, compactada para que pueda utilizarse para escribir. Ya no se utilizaba la piel de los animales y ese tipo de cosas, sino que ya era una forma de utilizar plantas para generar un lienzo para escribir que se llama papel. En el siglo VII, India utiliza plancha de cobre para redactar documentos. En 1450, en China se crea la imprenta de tipos móviles de madera, ¿sí? Una imprenta que tenía sus tipos, sus letras de madera, sus símbolos de madera, para imprimirla muchas veces en superficies de papel. 1454, Johannes Gutenberg crea la imprenta de tipos metálicos, que era mucho más eficiente que la de madera, obviamente. Para 1520 existen barcos en donde Fernando de Magallanes se comunican mediante banderas, con señas de banderas. Para 1793, Claude Chappe establece las primeras líneas de semáforo telegráfico de larga distancia, o sea, líneas en donde viajaba información por medio de pulsos eléctricos con ciertas longitudes y órdenes, o sea, ordenamiento que permitía identificar vocablos o letras, palabras, etc. En 1831, Joseph Henry crea el telégrafo eléctrico como tal. En 1835, Samuel Morse crea el código Morse, ¿sí?, que era un código que permitía escribir por medio de pulsos precisamente ese tipo de transferencia de información. En 1843, también Samuel Morse construye la línea de telégrafos de Washington a Baltimore, una de las, la más grande del mundo en ese momento, obviamente, la más larga, ¿sí? Era una línea de telegrafía eléctrica. En 1860 se crea el primer servicio telegráfico internacional. Allá se daba servicio a varios países del mundo. En 1876, Alexander Graham Bell y Thomas Watson, obviamente si recuerdan ustedes, de la empresa Bell,
que era una de las grandes empresas de la producción de tecnología, exhiben un teléfono eléctrico en Boston, ¿sí? Obviamente todavía no había las condiciones de uso como tal, pero para 1877 Thomas Alva Edison patenta un aparato llamado fonógrafo que podía convertir surcos grabados sobre discos tipo de materiales tipo acetato, tipo plásticos duros, rígidos o metálicos con surcos, que podía transformar esos surcos en sonidos, ¿sí? En 1901, Guillermo Marconi transmite señales de radio desde Comayagüez a Terranova. Para 1925, John Logie Baird transmite la primera señal de televisión. En 1948, Claude Shannon teoriza sobre las bases matemáticas de la teoría de la información. Empiezan a crearse las codificaciones y las formas de comunicación matemática. Después, obviamente, acuérdense que de 1925 a 1945 se le da un auge a todos esos medios de comunicación, se crea la criptología, la criptografía como tal, pero ya en usos militares, encriptación, ¿sí? Para la transmisión de señales de comunicaciones bélicas, secretas, obviamente. En 1958, Chester Carlson presenta la primera fotocopiadora práctica, algo que permitía replicar una información de un documento en otro. En 1963, el primer satélite de comunicaciones geoestacionario es lanzado. Un satélite que iba a llegar a ciertos kilómetros de distancia de la Tierra para tener ya la gravedad cero que le permitiera estar surcando con una velocidad más o menos constante la órbita de la Tierra, ¿sí? Y estar sirviendo de monitor para la información, para poder enviar o recibir información y trasladarla a otro lugar del planeta. 17 años después de que Arthur C. Clarke hiciera la teoría que sustentaba este tipo de comunicación satelital. Charles Kao teoriza sobre la fibra óptica, o sea, teóricamente dice que la luz puede viajar a través de conductos o filamentos creados como fibras, y entonces se crea el concepto de la fibra óptica. ARPANET, ¿sí? El antecesor de Internet, es conectado. ARPANET como una red militar en 1969. ¿Sí? Se crea como una red militar para poder conectar lo que es la milicia de Estados Unidos con las principales universidades de los mismos Estados Unidos. Esa red permite entonces ya comenzar con los procesamientos a gran escala. Akira Hasegawa y Fred Tappert proponen el uso de señales digitales para transmitir información a través de fibra óptica. O sea, comienza a darse una especie de telégrafo óptico a través de fibra óptica, en donde lo que viajaban eran señales, pulsos luminosos, ya no eléctricos, sino luminosos. Lynn Mogenauer, Rogers Stollen y James Gordon prueban que mediante fibra óptica pueden transmitirse señales. En 1989, Tim Berners-Lee y Robert Cailliau crean el prototipo que se convertiría en el World Wide Web, o sea, el prototipo de la red de Internet.
¿sí? En el CERN, un centro de comunicaciones precisamente el más grande del mundo, el más sofisticado, el más completo. En 1991, Anders Olsson transmite mediante fibra óptica 4 gigabytes por segundo, que es una velocidad increíble para ese momento. En 1998 aparece el primer libro digital, el primer libro que se sustenta en la red de internet, en la red ARPANET, y que se puede consultar en el internet. El sistema de transmisión a distancia. Vamos a primero comenzar con lo que son las señales acústicas. La primera forma de comunicación a distancia se da por sonidos, ya que el sonido viaja en el aire a 340 metros por segundo. Entonces los tambores, las sirenas, la policía, etcétera, pueden generar los ruidos, y los tambores también, para poder hacer un código de comunicación y entender que ese código tiene un significado, una forma y un formato de comunicación. Las señales visuales se fundamentan en la programación de la luz. Ahí ya no es una señal acústica, sino una señal visual, y por medio de luz. Primero por focos, después por LEDs y después por láseres. Ya que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Entonces obviamente es mucho mayor la velocidad que se logra con la luz que con el sonido. Y la distancia obviamente que recorre es mucho mayor, con un consumo de energía mucho menor. El código de banderas, ¿sí?, los semáforos, etcétera, son formas de comunicación visual que se basan en la luz. Después entra en función la comunicación eléctrica. Se emplea en impulsos eléctricos u ondas electromagnéticas que viajan a 300,000 kilómetros por segundo también. La velocidad a la que viaja la luz eléctrica en un conductor, y entonces eso nos permite, y se puede decir que la conexión eléctrica sea instantánea, o sea, en el momento que está ocurriendo. Los elementos de un sistema de comunicación. Vamos a tener siempre emisor, canal de comunicaciones y receptor. Esto lo vamos a comprender como un transductor, transforma la señal en impulsos eléctricos. El emisor es el que envía la señal. El canal de comunicaciones es el que permite que la señal viaje del emisor al receptor, y el receptor es el que recibe la información. ¿Cuáles son los tipos de señales por su duración? Podemos tener señales continuas. La transmisión se realiza sin interrupción. Por ejemplo, el sonido. Son ondas de este tipo, que pueden ser eléctricas o de sonido, no importa, pero son continuas. No se pausan. Pero también hay señales discretas, señales que pueden emular esta forma de onda, pero que están solamente en ciertos tiempos, identificando la altura de estas ondas para simular, ¿sí?, una señal digital, discreta, discontinua, que son fracciones de señales tomadas a intervalos de tiempo regulares para dar la conformación del sonido. Si los intervalos son muy grandes, muy anchos, entonces se va a obtener una señal robotizada, mientras que si son cortitos, muy juntos uno de otro, entonces se va a obtener una señal digital de muy buena calidad. Los tipos de señales por sus valores pueden ser analógicas, toman infinitos valores entre los puntos y su variación es continua, como este caso. Pero también pueden ser digitales, toman valores discretos que se denominan binarios, porque se toman dos valores nada más, bajo y alto. Entonces podemos ver aquí esta forma de grecas, esta forma de
dibujos, ¿sí?, discontinuos. Las señales continuas se transforman entonces a señales discretas discontinuas. La señal analógica puede convertirse fácilmente a digitales. Después viene la comunicación eléctrica. La comunicación eléctrica que puede ser alámbrica o inalámbrica. Alámbrica, la transmisión se lleva a cabo mediante un conductor, mediante impulsos eléctricos, como puede ser el telégrafo, el teléfono fijo, la televisión por cable, etc. Los sistemas de comunicación inalámbrica son transmisiones, ¿sí?, de información a través de espacios que normalmente es la atmósfera terrestre, mediante ondas electromagnéticas. Eso nos lleva a tener el teléfono móvil, el radio y la televisión. Muy bien. La comunicación alámbrica ocupa conductores que pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, de hilos de cobre o de hilos de conductor eléctrico que pueden estar forrados por aislantes como fundas de poliéster, ¿sí?, como tubos de polietileno, como pantallas de aluminio para evitar ruido, para evitar contaminación de la señal, ¿sí? Y son conductores de cobre aislados individualmente cada una de las fibras. Obviamente van a tener tubos de reforzamiento exterior. Normalmente estos, para evitar contaminación o ruido, también deben de estar trenzados, torcidos, para que mientras más vueltas tenga por unidad de longitud, menos ruido va a estar recibiendo el cable. Pero es más caro, la fabricación obviamente es mucho mayor, es mucho más cara. La fibra de vidrio, que puede ser una especie de tubo, ¿sí?, que transporta la señal luminosa, requiere de un dispositivo transmisor encargado ya sea de captar o de enviar un pulso eléctrico, como aquí, que puede ser que una señal eléctrica se transforme en una señal luminosa y que viaje a través de un circuito de conducción visual, como es la fibra óptica. Pero también existen algunas formas de comunicación que se basan en un único cable de conducción eléctrica forrado, aislado, que se dice que por medio de un dieléctrico, para que no haga corto con esta otra parte, y que permite entonces la comunicación, ¿sí?, al cerrar el circuito con el exterior y el interior. Ahora, estos se conocen como cables coaxiales. El telégrafo. El telégrafo fue el primer sistema de comunicación a distancia creado por Joseph Henry y desarrollado por Samuel Morse en 1835. Transmite impulsos eléctricos largos y cortos según un código. Y lo podemos separar entonces por tiempos, y eso va a tener un significado específico. Transmite impulsos eléctricos largos y cortos según un código, decíamos. Constaba o tenía un pulsador y un zumbador que posteriormente se mejoró con la impresión en papel, por ejemplo, que era lo que se conocía como teletipo. Ahí está, en forma de impresión en papel. Recibía los pulsos y entonces aquí los imprimía, y era muy sencillo revisar el número de bits que iban llegando, el número de puntos eléctricos que iban llegando, cortos, largos, etcétera, y que iban generando esta tira de papel con esas marcas de los puntos eléctricos que se trasladaban. Ahora, todo esto funcionaba a través de una batería, a través de un electroimán que permitía estar generando los pulsos para la impresión, ya sea en teletipo o para activar el zumbador, para que la persona escuchara el zumbador
y pudiera identificar el lenguaje que o que estaba comunicándose en ese lenguaje de señales. El teléfono, el problema que hubo que solventar fue la invención del transductor, algo que fuera capaz de convertir la voz en impulsos eléctricos para emitirlos por el cable y después transformarlos de nuevo en sonido fonético al llegar al receptor. Entonces lo que usaba era una especie de codificador, codificaba, mandaba por cable, o incluso montado en una señal portadora, llegaba al destino, lo recibía, lo volvía ya no, o sea, lo traducía del lenguaje eléctrico al lenguaje sonoro y lo entregaba al usuario como ondas sonoras. Entonces era la forma en que se tenía que hacer esto del teléfono. También el teléfono dispone de una membrana muy sensible capaz de vibrar y recibir las ondas sonoras. Estas oscilaciones comprimen unos granitos de carbón que están en el micrófono, dejando pasar más o menos corriente en función de la precisión sonora. Entonces, al recibir en esta membrana la voz, esta empujaba estas fibras de carbón que transmitían una cierta conducción eléctrica, y al llegar al otro extremo, esa conducción se volvía a transformar de una señal eléctrica a una señal que, por medio de una membrana que vibraba con esa señal eléctrica, producía los sonidos. Ahora la corriente viaja hasta el otro lado, hasta el otro punto de la línea, donde un nuevo transductor auricular convierte las señales eléctricas en sonidos gracias al electroimán, que al vibrar mueve el cartoncillo o la lámina, la membrana auricular que reproduce dicho sonido. Comunicación inalámbrica. La comunicación inalámbrica podemos estudiarla desde Maxwell en el siglo XIX, que predijo la existencia de ondas de naturaleza electromagnética. Esto también fue estudiado más adelante por Hertz, que construyó un equipo capaz de emitir y recibir ondas electromagnéticas. Muy bien. Marconi, en el siglo XX, logró enviar por primera vez un mensaje en Morse sin alambres, y esto hizo que naciera lo que se conoce como radio. La naturaleza de las ondas electromagnéticas. Las magnitudes de onda tienen una longitud. Esa longitud es lo que abarca desde la onda para formar la cresta hasta la onda para formar el valle. O sea, un círculo completo, un ciclo completo. Y a esa distancia entre el inicio y el final de esa onda se le llama longitud de onda. La longitud de onda entonces es la longitud de un ciclo. La amplitud, ¿sí?, es el máximo valor que alcanza la onda, ¿sí?, en lo que es la cresta, o sea, la distancia que hay entre la cresta y el valle es lo que conocemos como amplitud. Y la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, ¿sí?, el número de veces que se repite un ciclo por un segundo, por ejemplo. La frecuencia en este caso está utilizando el hertz, ¿sí?, el hercio, que es igual a un ciclo por segundo. El periodo es el tiempo en que se recorre un ciclo. O sea, es el tiempo que dura en pasar un ciclo. Se llama periodo.
vamos a decir, es 1 sobre f sec, donde f es la frecuencia, 1 sobre la frecuencia en segundos. Y eso nos va a dar precisamente el periodo. La velocidad de la luz, ¿sí? Vamos a tener precisamente la longitud, ¿sí?, entre 1 sobre el tiempo, y eso nos va a dar la longitud por la frecuencia. Eso nos va a dar la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas están formadas por la unión de un campo eléctrico y un campo magnético y se desplazan a la velocidad de la luz. Entonces tenemos un campo eléctrico formado por un campo eléctrico y un campo magnético. Y de esta manera es como viaja las ondas electromagnéticas. Cuando ya se comenzaron a utilizar las ondas electromagnéticas, se estudió que incluso en la naturaleza existe una gran cantidad de ondas de tipos específicos o de velocidades específicas. Así, por ejemplo, encontramos ondas con frecuencias de 0 Hz, de 10 Hz, de 100 Hz. Acuérdense que cada Hz es un ciclo por segundo. De 10 a la 3, que son 1000 Hz, 10.000 Hz, 100.000 Hz, bueno, aquí serían 10.000, acá estaríamos hablando de 1.000.000 de ciclos por segundo, 10 a la 6. 10 a la 8 estaríamos hablando de 100 millones de ciclos por segundo. Bueno, el radio varía entre los 10.000 Hz y lo que serían los el millón de ciclos por segundo. Entre los 10.000 Hz y el millón de Hz varía las ondas de radio. La televisión ya utiliza 10 millones de ciclos por segundo para transmitir sus datos, su información. El radar, que es una fuente militar de información, va a estar oscilando ahí entre los 1.000 millones de Hertz. El infrarrojo obviamente se va a algo así como 10.000 millones de Hertz. Bueno, 10 a la 14, 10 a la 12, el infrarrojo, 10 a la 14. Es más fácil hablar de 10 a una potencia, porque si no tendríamos que estar desglosando los ceros y viendo a cuál es la equivalencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el radar, 10 a la 10 Hz, el infrarrojo, 10 a la 12, la luz visible, que va desde el 10 a la 14 hasta el 10 a la 18, 16. Porque ya ahí entra la luz ultravioleta, que ya no la vemos, sí nos afecta, pero no la vemos. Después vienen los rayos X, ya es una radiación mucho mayor, 10 a la 18 Hz. Y los rayos gamma, todavía superiores a estos, 10 a la 20 Hz hasta 10 a la 22, que sería el rango que se analiza para el estudio de las ondas electromagnéticas. Obviamente, a mayor ciclaje, mayor Hertz, mayor precisamente es la cantidad de energía que va a viajar y que se requiere para esa conformación. Y bueno, el espectro magnético que ocupa el rango de transferencia electromagnética, pues va a depender precisamente de esa frecuencia. La propagación de las ondas electromagnéticas también tienen mucho que ver con la presencia o ausencia del oxígeno de la atmósfera como tal, más que oxígeno, de la atmósfera. Por ejemplo, las transmisiones son muy estándar, muy simples, en lo que conocemos como troposfera. Sin embargo, fuera de la troposfera, la estratosfera ya se enrarece. Ya las comunicaciones no son tan directas ni tan simples. Después viene la mesósfera. Después de eso viene la ionosfera. Posterior a la ionosfera vienen lo que es el cinturón de polvo que se le conoce,
y posterior la termósfera. Más arriba está lo que es la magnetosfera, y que es donde está, entre la magnetosfera y la exosfera están los satélites que pueden ser para transmitir información. Así tenemos que ondas en la superficie de la Tierra, ¿sí?, van paralelas a la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, frecuencias menores a 30 MHz viajan paralelas a la superficie de la Tierra. Las ondas reflejadas sobre el suelo y las ondas directas, ¿sí?, van con rangos mayores a 30 MHz, ¿sí?, y pueden viajar hasta 50 kilómetros. La ionosfera nos permite que podamos ir entre 1 y 30 MHz en computadoras como un espejo, ¿sí?, esta parte. Y después, obviamente, con señales mayores a los 30 MHz, la señal atraviesa la ionosfera, alcanza a subir hasta esa zona y los satélites devuelven la señal para que se logre ese ciclo de comunicaciones. ¿Cómo es posible, ¿sí?, que se puedan transmitir simultáneamente distintas comunicaciones sin que se mezclen? El espacio radioeléctrico se encuentra dividido en nubes, en bandas de frecuencias en función de su longitud de onda, y de esta forma cada canal se sitúa en una franja de frecuencia diferente. El proceso por el cual se consigue ajustar la frecuencia de un determinado canal se denomina modulación. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una señal eléctrica en una señal que pueda viajar a través de un canal de comunicaciones alámbrico o inalámbrico, se ocupa un proceso que se conoce como modulación, que es modularlo, moldearlo a ciertas características. Transmisión analógica. La transmisión analógica, ¿sí?, nos lleva precisamente a que las ondas, aunque sean grecas binarias, son transformadas o montadas más bien sobre ondas electromagnéticas continuas para la transmisión a través de los cables o de los canales de comunicación, alámbricos o inalámbricos. La formación se desplaza subiéndose encima de la señal portadora. La onda, que es la señal portadora, es como un surfista en el mar, señal moduladora, capaz de alterar la forma de la señal de la portadora para poder mandar información con esas características. El resultado es una onda modulada. La modulación puede ser por amplitud, por frecuencia, ojo, también por fase. Recuerden que nosotros tenemos las formas de comunicación. La modulación por amplitud se refiere a lo que es la distancia entre el valle y la cresta. La modulación por frecuencia al número de unidades o ciclos de onda que atraviesan por unidad de tiempo un conductor. La modulación por fase es cuando cambia la onda de ser positiva a negativa, pero obedeciendo al montaje de cierta señal. Las transmisiones digitales, ¿sí?, la tecnología digital ha revolucionado al mundo de las telecomunicaciones y se precisa equipos capaces de convertir señal analógica en digitales y viceversa. Hago aquí una aclaración. Desde 1972, Steve Jobs vio en las computadoras personales un sistema pues que ya existía en ese momento,
pero se dio cuenta que las computadoras eran un sistema de comunicación más que un sistema de cálculo. Las computadoras en su oportunidad fueron creadas como equipos de cálculo para ayudar a los procesos matemáticos y demás, pero en realidad su función principal ha sido las comunicaciones. A través de una computadora podemos lograr la comunicación con cualquier lugar o persona, siempre y cuando sepan cuando tú recibes y cuando tú entregas una información. Si tú mandas una información a través de un canal de comunicaciones, tiene que tener una conformación específica para que el receptor entienda lo que le estás mandando. De tal manera que se presenta un fenómeno llamado multiplexación por división de tiempo, MDT, técnica que permite transmitir varios canales a través del mismo medio. O sea, en un solo canal de transmisiones se pueden enviar muchas cosas al mismo tiempo. Precisamente por eso, Steve Jobs en 1972 hizo una declaración que yo creo que es la más importante de los sistemas de comunicación actuales, diciendo: estamos en la inauguración del segundo edificio de Apple Computers, o más bien el primero en realidad que tuvieron, el otro fue un garage y demás. En la primera inauguración de ese edificio, él hizo la declaración diciendo: estamos cambiando la forma de comunicar al mundo. Él ya estaba viendo la computadora como un sistema, un canal de comunicaciones. Cada emisor prepara su información en forma de paquetes de un bit, de paquetes binarios. El emisor, en un multiplexor envía esos paquetes de bits a través del canal de comunicaciones. El receptor, lo recibe, es un demultiplexor, o sea, el proceso contrario a la multiplexación. Recoge la información y lo reordena como información auditiva, visual, etc. La modulación de impulsos codificados, que se llama MIC, permite la transmisión, por ejemplo, de voz. La radio es un receptor que puede captar, sintonizar las ondas generadas por las emisoras de radio. Las emisoras de onda media AM, amplitud modulada, modulación por amplitud, transmiten en el rango de frecuencias de los 520 a los 1605 kHz en un ancho de banda de 5 kHz. La calidad de la música no es óptima. Sin embargo, existen emisoras de frecuencia modulada FM que emiten entre los 88 y los 108 MHz, ya no estamos hablando de kilohertz, sino de megahertz, en un ancho de banda de 15 kHz. ¿Sí? Y bueno, esto permite una calidad de sonido estéreo. Entonces FM es una calidad de sonido de buena calidad estéreo, mientras que AM es una calidad de sonido muy bajo, muy pobre. El receptor de radio, señal electromagnética, antena y señal eléctrica, que sería una forma de transmisión, que sería esta que vemos aquí. ¿Sí? Bueno, va a sintonizar con un tipo de señal, con un tipo de señal de onda, que es la que va a ser la transmisión. Luego, las etapas de la recepción son las siguientes: sincronización con la frecuencia de la emisión de AM a FM y la antena del receptor. Una vez sincronizado esto, es el elemento que se encarga de convertir la señal de radiofrecuencia en señal eléctrica. Amplificación del voltaje de la señal eléctrica. Demodulación, o lo que es lo mismo, separar el mensaje de la portadora. La amplificación de potencia de la señal del mensaje. La salida de las altavoces que convierten la señal eléctrica en mensajes de onda sonora.
¿sí? Accesible con o por el oído humano. O sea, el oído humano es sensible a ese tipo de golpeteo en la atmósfera a través de una bocina, y por eso escuchamos ese sonido que se está produciendo. La comunicación vía satélite. Los satélites reciben las señales terrestres, las amplifican y las emiten de forma direccionada a la estación terrestre receptora para su demodulación y su conversión de nuevo al tipo de señal del destinatario, que puede ser señal auditiva, por ejemplo. Hasta aquí esta presentación.